Bien, habíamos quedado entonces en explicar esto de el concepto de la diferencia entre liquidez y rentabilidad desde el punto de vista de los enfoques de flujos y los operacionales. Lo que tú puedes observar es que cambian los conceptos, pero al final, dependiendo de dónde yo esté haciendo el análisis, ya sea corto o largo plazo, a nosotros nos interesa que una empresa, independiente a si busca fines de lucro o no, siempre tenga superávit o utilidad, ¿ya? Donde haya un saldo positivo o un resultado positivo, donde los ingresos siempre sean mayores a los egresos, a las salidas de dinero. Bien, continuamos. Por eso, jóvenes, que entre liquidez y rentabilidad siempre se va a generar un conflicto. Y es aquí donde el administrador financiero, quien va a estar a cargo de maximizar la rentabilidad de esta organización, por un lado tenemos la liquidez que tiene que proveer de fondos a la empresa para cumplir con sus compromisos financieros. Ejemplo, proveedores, bancos, impuestos. Y por otro lado, también me tengo que asegurar de que haya rentabilidad. Es decir, obtener el máximo de utilidad o retorno respecto a los recursos invertidos en la empresa. ¿Ya? Aquí muchos no asocian qué importancia tiene la rendición de cómo trabaja una máquina versus la rentabilidad. Por eso es que hay un ítem que dice índices o ratios de operación, donde yo también me tengo que preocupar si la máquina que compré o tengo funcionando está rindiendo al máximo para yo poder producir al máximo y poder vender todos aquellos productos o servicios que yo ofrezca al cliente. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la liquidez versus el objetivo de la rentabilidad a veces se produce contradictorio, ¿ya? Y es por eso que el administrador financiero tiene que manejar razones para decir, ok, vamos a hacer esto para cumplir con la liquidez y vamos a hacer esto otro para cumplir con la rentabilidad. Bien, y además se observa que se genera una contradicción en que el primero se asocia al corto plazo y el otro al largo plazo, ¿ya? Esto en nuestras vidas también nos sucede. Por ejemplo, usted se puede comprar el último modelo del auto Toyota que salió en el mercado, pero se endeuda y está todos los meses acogotado pagando la cuota del famoso auto que usted quería tener, el auto de sus sueños, ¿cierto? Esto es tanto para damas, varones, etcétera. ¿Qué sacas teniendo un auto último modelo donde llega a fin de mes y estás todo angustiado si en el largo plazo no tienes vida? No tienes vida porque llegas a fin de mes con cero, dejas de pagar una cuenta para pagar la otra. Eso es apagar incendios. Entonces no están claras tus prioridades. ¿Me entiendes? Alguien podría moverse en el mismo escenario pero dándole prioridad a ser más ordenado. ¿Cómo eso? Me compro un auto más sencillo, simplemente no tengo auto por un tiempo, ahorro dinero y me compro el dinero en efectivo. Bien, pero no es posible que te falten, y de hecho existe la economía familiar, dinero para pagar el agua, la luz, los gastos básicos, para la comida, señores, los que tienen hijos para pagar la educación de tus hijos, para la locomoción, el celular, que el celular ya no es un lujo, el celular es algo necesario porque muchos de nosotros incluso trabajamos con el celular. Bien, continúo. Vamos a hacer un repaso entonces de no olvidarnos de qué es el balance. El balance tiene como objetivo presentar la situación financiera patrimonial de una empresa. Cuando hablamos de patrimonio es quiénes son los dueños de la empresa, ¿ya? Y en el balance, claro, hay otras cuentas, como los activos, que es todo lo que yo poseo, como los pasivos, que es todo lo que yo debo, pero el patrimonio también me muestra de quiénes son
los que están detrás de esta organización. Por lo tanto, representa una situación acumulada a la que ha llegado una empresa como resultado de sus operaciones, ¿ya? A lo largo de sus activos, a la financiación externa y al patrimonio generado. Que esas son las cuentas que figuran en el balance y que terminamos en la fórmula que dice que los activos siempre tienen que ser igual a la suma de los pasivos más el patrimonio neto. El balance es como la película, ¿ya? A medida que va transcurriendo el tiempo, yo voy viendo cómo se comporta esta, ¿ya? El balance se puede generar en forma mensual, bimensual, trimestral, pero lo más concurrente es que el balance se haga una vez al año, ¿ya? Y que como dije, usted como experto tiene que saber interpretar el balance. Acá yo te hice un resumen con los cuadros de las principales cuentas que tienen que haber en un balance. Entonces miremos el lado izquierdo. Tenemos los activos circulantes que, como lo dice la palabra, son aquellos que resultan más fáciles de convertir en efectivo, como el disponible, la caja, el banco, el realizable, el inventario, el transitorio, tal vez cosas que tengas guardadas en bodega y que por temporada vamos a utilizarlo como parte de la venta, ¿ya? Activo fijo, el fijo o inmovilizado como el terreno, las maquinarias, los vehículos. La depreciación acumulada, que está dentro del activo fijo, se resta, y también otros activos, ¿ya? Y dentro de los activos hay una cuenta que dice otros activos, al cual yo te invito a que investigues qué tipo de cuentas puedo encontrarme en el ítem otros activos. Bien. Por otro lado, contarte que en el lado derecho nos encontramos con el pasivo circulante, que es aquel que también es deuda, pero en el corto plazo. Acreedores a corto plazo, transitorio. Acreedores, es decir, son personas a las que yo le debo dinero, ¿ya? El pasivo a largo plazo, nuevamente, personas a las que yo le debo dinero, que también se llaman acreedores. Pueden estar los proveedores, ¿ya? Y finalmente tenemos el patrimonio, que incluye el capital que tiene la empresa, las reservas de dinero. Recuerda que generalmente, o sea, no implica que las empresas tengan que repartir las utilidades todos los años. Hay algunas empresas que lo que hacen es eh, guardar. ¿Para qué? Porque ellas también tienen planes de hacer ahorro, de invertir ese dinero, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de utilidad retenida. Y utilidad de ejercicio es la utilidad que tú generas en el periodo, ¿ya? Por lo tanto, dice acá, es como que tú sacas una foto, pero una foto que tiene una historia, ¿cierto? Algo que transcurrió en un momento dado. ¿Representa una posición estática o circunstancial? Sí, claro, porque tú decides cuándo hacerlo, bimestral, semestral, anual. Y aquí aparece un concepto muy importante que a muchos les ha generado dolor de cabeza, pero que no se tienen que complicar. El famoso capital de trabajo, que en este nivel de ramo vamos a aprender qué significa el capital de trabajo y ver algunas formas de cálculo, porque hay tres tipos de poder llegar a resultados, ¿ya? Y dependiendo del rubro, de la situación en la que se encuentre la empresa, tú tienes que decidir cuál de esos tipos para calcular el capital de trabajo conviene utilizar, ¿ya? El capital de trabajo dice que es una resta que haces entre el activo circulante y el pasivo circulante. Entonces, si tú te fijas, acá hay una zona en color negro con puntitos blancos, una zona achurada, ¿cierto? Eso me está indicando acá que el activo circulante es mayor que tu pasivo circulante. Por lo tanto, esta empresa está en condiciones de poder cubrir sus obligaciones en el corto plazo, ¿ya? Por eso es que es importante que sepas que el capital de trabajo siempre tiene que ser positivo, ¿ya? De lo contrario, estás comprometido, te expones a riesgos, ¿ok? Eso por el momento es lo que vamos a ver de capital de trabajo.
También es importante, jóvenes, que ustedes conozcan la estructura de capital que tiene una organización, ¿ya? Entonces, si te fijas en el lado derecho, volvemos a colocar el balance general, pero en esta oportunidad tomamos en el lado izquierdo solo los activos, es todo lo que yo poseo, perdón. Y en el lado derecho tenemos los pasivos circulantes, las deudas a largo plazo, el capital contable, donde pueden aparecer acciones preferentes, si es, por ejemplo, una empresa con estructura jurídica, sociedad anónima, ¿cierto? Eh, Capital contable en acciones comunes, cuando hablamos de empresas que tienen acciones, pero son empresas con acciones, sociedades abiertas que se transan en bolsa, utilidades retenidas, ¿ya? Y de estos figuran distintos conceptos. Por ejemplo, el capital contable suma tanto eh, las acciones preferentes como las comunes, perdón. También tenemos el capital de deuda que toma en consideración la deuda a largo plazo. Por lo tanto, si a mí me preguntan ¿cuál es el capital total de la empresa? Siempre tenemos que considerar el capital contable y el capital de deuda, ¿ya? Y en el lado izquierdo de la lámina también podemos ver lo conceptual. El capital de deuda abarca todos los préstamos a largo plazo, incluyendo obligaciones en las que incurre la empresa. Y el capital contable consiste en los fondos a largo plazo, que son proporcionados por los propietarios de la empresa, los accionistas. Y el capital contable se obtiene eh, internamente a través de las ganancias, ¿cierto? Y externamente por las ventas que tú hagas de las acciones, ya sean que estas sean preferentes, donde se hace un pago periódico fijo, o las comunes, perdón, que no pueden perder más de lo que se invirtió en la empresa. O sea, para que tú sepas entonces la diferencia entre acciones comunes y preferentes es que en las comunes no necesariamente tengo que repartir utilidades, ¿ya? Pero en las preferentes sí, siempre hay un pago periódico, ¿ya? Que eso también en algún momento tienes que aprender a profundizar, pero en otros ramos, como fondos de inversiones, ¿vale? Bueno, y acá estamos viendo un ejemplo de balance general donde tú ves que en el lado izquierdo tenemos los distintos tipos de activos. Bueno, aquí yo te había dado una tarea, pero aquí está contestada. ¿Qué otro tipo de activos podemos tener? Nos podemos encontrar con activos como inversiones en compañías afiliadas, la marca, la patente, los gastos de organización. En el otro lado tenemos el pasivo circulante, el pasivo a largo plazo, ¿cierto? También figura la utilidad del ejercicio, ¿ya? Pero recuerda, aquí hay un error que vamos a corregir. El total de activos siempre tiene que ser igual a la suma de los total de pasivos más capital, ¿ya? No te olvides de eso. Y así como entonces estudiamos un poco el objetivo de lo que tiene el balance general, también nos preocupa saber cuál es el objetivo del estado de resultado o el estado de pérdida y ganancia, que son sinónimos. Su objetivo principal es presentar los resultados obteniendo por las operaciones de la empresa en un periodo determinado. O sea, yo doy a conocer cómo me fue en la medida que yo operé en un periodo determinado, ¿ya? Entonces sabíamos que en el estado de resultados los resultados finales pueden ser pérdidas o ganancias. Y aquí también tenemos una fórmula, la que dice que el resultado tiene que ser igual a la resta entre los ingresos y los gastos. ¿Bien?